Compensación Familiar, directora, la doctora Marta García, y la jefa del programa especial, la doctora Adi Martínez. Le dan la bienvenida a esta, la sexta tertulia Samaria de este año 2022. Tenemos un tema muy importante como este: Aguachica, la perla del sur, en el bello y fértil Valle del Magdalena Grande, siglo XX. Nuestro ponente en el día de hoy es el doctor Vicente Paños Galvez. Vicente, bienvenido. Un placer estar aquí con nosotros, compartiendo este espacio. Y como siempre, nuestro moderador y compilador, el doctor Edgar Rey. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Hoy volvimos a este recinto que siempre hemos utilizado. De ahora en adelante vamos a seguir haciendo todos los eventos de la biblioteca aquí para que de pronto muchas personas han ido allá y en la publicidad decía sala de centro cultural Cajamar. Y bueno, no siendo más, doctor Edgar Rey, bienvenido, adelante. Gracias, Omar. Gracias a todos y a todas por venir a acompañarnos. Yo no me cansaré, los católicos, cristianos, todos los días dicen, siempre que hacen un gol, futbolista, gracias a Dios, etc. Entonces yo siempre digo, gracias a Cajamarca, que nos ha permitido tener este espacio cada mes, que, como diría alguien, no me la creo. Yo cuando veo estos 5 tomos que le acaban de regalar aquí al conferencista, considero el primer tomo que está supremamente agotado. Yo me enorgullezco de esto que estamos haciendo, sobre todo de contar con el apoyo de Cajamar, de convertir esta tertulia Samaria en un programa institucional, desde la época del doctor Jairo Pinto Donado y ahora con la doctora Marta García Valencia. Y sobre todo con el apoyo de Adi Martínez, la directora de programas especiales y de aquí de la biblioteca y de esta sala de exposición, que siempre hay exposiciones, ¿no? Y el personal técnico permanente de apoyo, Omar, que es el que se encarga de la logística con las personas que vienen, los coordinan, les llaman, les pide la cédula, etc. Y con nuestro ingeniero, Manuel Iris, que siempre está aquí pendiente de lo que estamos haciendo. Hemos superado la virtualidad, hemos superado algunas dificultades, pero aquí estamos. Hoy tenemos más asistentes por virtual que presencial, pero creo que ahí vamos a ir jalando a los samarios que vengan, que se acerquen. Nos complace tener aquí a una profesora de historia recién llegada a la ciudad, Olga, una estudiante de economía, y ahí vamos hablando. Yo insisto mucho en esto de la gente que vincularse. Desde el año 2015 tenemos este 2015, ya llevamos, digamos, 8 años, 2015, 16, y llevamos 5 tomos. Ya va a salir el 6º tomo, que aspiramos a presentarlo en septiembre de 2020. Eso es la meta que tenemos programado, que es la primera. Historiadores locales, historiadores de las subregiones, historiadores, digamos, entre paréntesis, poco conocidos. Y así tuvimos un conferencista como Freddy González de Riguacha, al lado de la carretera que une a Santa Marta con Riguacha, a Simón Martínez y a César López Cruz de la Universidad Popular del Cesar, hablándonos de los antecedentes de la creación del departamento del Cesar.
¿cierto? Nosotros, bueno, se fueron los cesarenses, se fueron los vallenatos. Ay, descansamos. No, unas razones. Y aquí vinieron dos vallenatos y hicieron unas exposiciones maravillosas. Bueno, virtualmente. Y este semestre, este año tenemos 3 o 4 conferencistas que van a tocar con pueblo. Yo estoy por decidir si hago un trabajo con Mairena aquí, sobre los pueblos del centro de Magdalena, Plato, Tenerife, El Difícil y Chibolo. Hoy nos acompaña, y para mí fue un placer encontrar a mi amigo de vieja data. Lo había perdido de radar, Vicente Baños, pero tenemos amigos en comunes, como es el caso del doctor Simón Martínez, que me puse en contacto con el compañero Vicente. Vicente me propuso un tema que enseguida le dije que sí, es lo que llamaríamos amor a primera vista. Aguachica, la perla del sur, en el bello y fértil Valle del Magdalena Grande del siglo XX. Poético, bello y fértil. Nosotros hemos sabido mucho hasta Ciénaga, hasta la zona bananera posiblemente. Pero ¿qué ha estado pasando en el sur de nuestro departamento del Magdalena Grande? Cuando nosotros nos pertenecía hasta Ocaña, en el siglo XIX. Hasta Ocaña. Y luego Aguachica, San Alberto, San Martín, Río de Oro, González, lo que de pronto llamaban aquí los samarios respectivamente sur, cachacos. A nosotros nos decían provincianos, profesora, provincianos de los pueblos del río. Y a los vallenatos les decían también provincianos, la provincia de La Guajira, la provincia de París. Entonces, hoy nos va a acompañar Vicente hablando de esa importancia de Aguachica. Cuando uno va a Aguachica, la amarga, uno ve las personas, el fenotipo, como dirían los antropólogos. Yo le mostraba ahorita una foto de una alumna mía, socióloga, que ella es socióloga, apellido Gómez, una mujer bella, de allá de Gamarra. Fue reina del carnaval. Y la hermana más bella también fue reina del carnaval. Y así sucesivamente. Es un fenotipo de esa combinación con los cocañeros, con los mestizos, etc. Esa subregión del Magdalena Grande no la conocemos o la conocemos muy poco. Yo le decía, cuando yo voy a Ocaña, a Huachica, ya hice programas de televisión, hablar del cable aéreo. El cable aéreo, la gente no sabe que allí hubo un cable aéreo que comunicaba Huachica, Ocaña, hasta Puerto Nacional, Puerto Real. Una sorpresa. Exactamente. Cuando uno lee el libro Acaritama, Eloy Anderson, un presbiteriano, allá en Ocaña, en esa región, la persecución política, religiosa, increíble. Todo eso Vicente se ha dedicado a él. En la próxima clase, no dejo de ser profesor, me traiciona el subconsciente, pero mejor, con mucho orgullo, sí, permanentemente. En la próxima conferencia vamos a tener al profesor Oscar Arte Van Strauss, apellido raro, de Monpozo, y nos va a hablar de Pinto hasta el banco. Siglo XX. ¿Qué pasó en Guamán? ¿Qué pasó en San Zenón? En San Sebastián. Entonces, Tenerife. No, es de Pinto, el sur del Magdalena. Y eso es importante. Entonces, me enorgullece que Vicente haya hecho ese recorrido, 7 horas de curso. Sí, no, pero muy sabroso. Sabroso el viaje. De Aguachica aquí. Vicente es licenciado en sociales. La Universidad de Antioquia anda sacando pecho en estos días. Tienen creo que 4 ministros. Hacía rato la Universidad de Antioquia ahora ya tantos ministros. El de defensa, el de salud, 4 ministros.
Ojalá les vaya bien. No puede ser. Vicente además ha sido maestro. Estuvo aquí en Santa Marta viviendo un tiempo, como 2 años. Fue asesor del Corpes, extinto Corpes, asesor en asuntos de educación superior. Ahí nos conocimos. Con Anual. Pero Vicente fue rector de la Universidad Popular del Cesar. Sacó adelante una cantidad de proyectos pensando en su región. Vicerrector de la seccional que tiene la Universidad Popular del Cesar allá en Aguachica. La gente del banco dice, ¿por qué no llevamos la Universidad Magdalena allá también? ¿Desde cuándo usted se lo fue? El 96. El 96. Pero Guillermo, bienvenido. Aquí es siempre la conferencia. Gracias. Gran fotógrafo nuestro. Entonces, ¿puedo ver ese vicerrector? Sí, varias veces. Varias veces el vicerrector de la universidad. Y el fundador de la seccional. Y lo mismo. Y yo ya está retirado. Yo no le he preguntado si está pensionado, pero está retirado de su pueblo. No sé cómo es que se llama su pueblito. ¿Cómo? Norian. Corregimiento de Aguachica. Ya tenemos que ir a ver la posicultura. Ya comercial. Está dedicado a eso. La vida, me imagino, tranquila. Chévere, ¿verdad? Chévere. Y a pensar sobre Aguachica. ¿Cierto? Que me parece que es bacán. A pensar en mi terreno, en mi terruño. Ya no recuerdo qué pensador decía que lo primero que hay que conocer es la aldea de uno. Que primero conozcamos la aldea. Y luego sí, vamos a conocer el mundo. ¿Cierto? Entonces, Vicente, no te quito más tiempo, pero vamos a ver qué es eso de Aguachica, la perla, ¿qué más? Del sur. Muy bien, Vicente. Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. La verdad que me siento muy complacido con estas palabras de mi amigo Edgar Rey. A ustedes por la presencia aquí. Para uno es muy grato compartir estas lecturas que hace sobre historia. Va a haber una presentación que la van a ustedes a disfrutar, muy interesante, de Eloy Anderson, en 1937. Quiero hacer el reconocimiento a Cajamat por este tipo de eventos y este tipo de trabajo. Miren, esto no es gratuito y esto es lo que necesitamos hoy día. Padre Pacho ha dicho algo muy cierto en este transcurso de estos tiempos. Solamente si hay verdad, hay paz. Y la verdad está aquí, en esta historia. Estos son hijos del rey de Cajamat y estos hijos hay que ayudarlos a crecer, a que se conozcan. Entonces, quiero darle esos agradecimientos a Cajamat por la invitación, por estos eventos, a Edgar por haberme tenido en cuenta, haberse acordado pues de este amigo que estaba allá en el sur. Es un trabajo muy interesante de cómo edificar un nuevo país con historia oculta. Y este es un trabajo de reconocimiento. A los amigos también que están conectados en Valledupar, en Aguachica, en Gamarra, quizás en Ocaña. Hay algunos amigos que también me pidieron en Río de Oro. Hay amigos también en San Martín, San Alberto, en fin, todos los que están conectados. Hoy me acompaña un paisano de vieja data. Fue rector del INEA en Barranquilla, secretario de Educación, Ulises Granado, con su hijo Carlos. Y Ángel Nasser, que ha estado muy acompañándome en este proceso de poder hacer lectura y escuchar esto, hoy me acompaña. Muchas gracias por estarnos aquí con nosotros y todos los demás profesores y amigos del sur, de Ocaña, de Río de Oro, de esta región hermosa. Quiero dos cositas, dos apreciaciones. La primera, no soy un historiador riguroso. Quiero compartir con ustedes muy humildemente estas lecturas que he hecho
y pienso que es muy importante este tipo de lecturas y de conocimiento. Tenemos una gran falla en Aguachica y visitamos con Ángel hace poquito el archivo histórico de Ocaña. Tuve un sentimiento de tristeza por el abandono en que, a pesar de que Ocaña es un sitio, una región, digámoslo así, cabeza de región muy importante, ese archivo está abandonado, muy bien conservado, sí, por Luis Páez, que está al frente, lo conserva muy bien, lo cuida, y es muy importante, pero no hay un respaldo institucional para poder conservar este archivo. Y en Aguachica tenemos el problema de que a partir de 1903 hacia atrás, el archivo eclesiástico se lo llevaron para Ocaña y el archivo notarial se lo llevaron para la UIS, para Manga. Entonces nos ha tocado pedirle el favor a la gente que si nos pueden colaborar dándonos unas escrituras públicas que son muy importantes para ir indagando esta parte de la historia. En segundo lugar, quería pedirle a Edgar, que está presente aquí, que hay que tratar de vincular a las universidades con estos tipos de actividades. Por ejemplo, yo sé que la Universidad del Magdalena tiene algunos profesores antropólogos. Nosotros necesitamos unos trabajos de antropología, porque, por ejemplo, lo que estamos especulando sobre la misma creación de agua, el poblamiento de Aguachica, allí hubo una hacienda muy grande de un encomendero, Antón García de Bonilla, y cuarto de la saga, porque fueron muchos, que a partir de esa hacienda prácticamente hubo el asentamiento de Aguachica, pero no hemos podido nosotros ubicar realmente qué sucedió en esa hacienda, cómo estaba construido los cimientos, ¿cierto? Y cercano a ello estuvo Puerto Real, que Puerto Real prácticamente fue la vida sobre el río Magdalena y la conexión con Ocaña, lo que permitió que Aguachica existiera. Y allí en Puerto Real fue, en el siglo XIX incluso, gran parte de 1830, 40, 50, fue fundamental para el desarrollo de la región. Ahí se construyeron bodegas para guardar todo el oro que venía de Pamplona, de Tunja, por ese lado, y lo embarcaban allí en Puerto Real. Y se construyeron también las bodegas para desembarcar la mercancía que llegaba por el río Magdalena y subía a Ocaña. Entonces, ahí deben de haber unos cimientos. Tenemos nosotros en arqueología que tratar de encontrar estos cimientos. Tampoco hay estudios de arqueología serios que nos digan qué poblamientos ancestrales hubo, sobre todo entre el río, lo que hoy es Cimaña y Lebrija. Allí hubo un asentamiento, algunos dicen que fueron los Pocabulles, otros los Chimilas. Hay una especulación, pero estudios serios no hay. Miramos a ver si de pronto logramos conseguir el apoyo de la Universidad del Magdalena en ese aspecto, ¿cierto? Bueno, sería muy interesante poder lograr eso. Y por último, mi estimado Edgar, le voy a pedir a presentar una excusa porque él me pidió que hablara del siglo XX. Yo me fui para tratar de contextualizar a los asistentes que no podemos hablar del siglo XX de esta región sin poder conocer de dónde procedimos nosotros, incluso el mismo nombre de Aguachica, de dónde viene, muchos no saben, y algunos dicen, no, que hay una historia que Simón Bolívar pasó, le pidió agua a una chica, y entonces agua chica, y ahí quedó. Muy sencillo, ¿no? Muy fácil. O que Antón García de Bonilla entonces conoció el río Magdalena, la ciénaga de Patiño, y entonces después se vino a vivir aquí cerca de la cordillera y entonces montó su hacienda y ahí no había agua, entonces agua, allá bastante, y aquí agua chica, entonces lo pusieron agua chica. Esto es más profundo, yo le digo, incluso hay un documento en internet que yo escribí, toponimia Aguachica o Aguachita, porque el documento que ya voy a señalar aparece como Aguachita con T, ¿cierto? Villa, San Roque, Hacienda San Roque de Aguachita. Entonces, hay mucha especulación. Ángel ha encontrado en su esculcar hoy en día esto que en España
hay una región que se llama la Aguachica, ¿sí? Entonces, ahí hay toda una serie de confluencias, porque incluso hay capillas dedicadas a San Roque. Entonces, no es tan gratuito que nosotros tengamos como patrón a San Roque y la hacienda que bautizó Antón García de Bonilla se llamase Hacienda San Roque de Aguachica, ¿cierto? Bueno, entonces comencemos en este preámbulo. ¿Me ayudas? A mí como profesor me gusta estar un poquito de pie. Esta primera, el secreto de la grandeza radica en el conocer nuestra historia, es importante. Aguachica, presente y futuro, nuestro despertar sea con un conocimiento de la historia. Este es un poema, hay que pararlo ahí. Este poema lo quiero leer, es de José María Peláez Salcedo. No, atrás. Es un poema que le dedicó hacia 1946, fue y conoció la región, y es lo que yo vengo insistiendo sobre el bello y fértil Valle del Magdalena. Dice: Aguachica, al correr de los tiempos algún día, estos versos en mis manos amorosas, manojo podrán ser de frescas rosas, perfumado recuerdo de alegría. Yo te quiero cantar con ardentía, ensalzando este valle en que reposas, porque hay en el encanto de tus cosas un sentido muy hondo de poesía. Hermosa tierra, laboriosa y rica, relicario de gracias femeninas, esta tierra anchurosa de Aguachica. Yo he copiado en el alma tu paisaje, tu dilatado valle sin colinas, para un canto de amor en tu homenaje. Haciendo alusión a lo que decía el profesor Edgar sobre la belleza de las mujeres en la región. Los que van a Ocaña quedan maravillados de las mujeres muy lindas, el mismo Río de Oro, Gamarra, como lo asomaba el profesor. Y ahí uno encuentra que hay todo un nacimiento de estas élites y castas españolas que llegaron allí, ¿cierto? Hay un texto que se llama Los Genitores, que relata toda esa historia sobre Ocaña, muy interesante. Sigamos. Una breve, esto era pensando de que de pronto algunos van a quedar a querer, entonces una breve biografía de dónde nací, Aguachica, en el Colegio Camposerrano, en la Universidad de Antioquia, fui profesor allá en la Universidad de Medellín, después aquí, como dice, el rector de la universidad en Valledupar y luego fundador de la seccional de Aguachica, digamos. Bien, el nombre de Aguachica lo encuentro yo por primera vez en un texto de una recopilación de documentos de educación de Hernando Hernández del Alba, donde él hace alusión, ¿cierto? A una carta, ahí hay una carta que Antón García de Bonilla le mandaba al rey de España, diciéndole que le iba a dar una plata para que se abriera un colegio en Ocaña. Esto es 1690, porque él no encontraba gente ni que contara, ni que leyera, ni esas cosas, entonces, y que los jesuitas iban a abrir ese colegio. Entonces, pero lo importante del documento es que está firmado en la Hacienda San Roque de Aguachita. Entonces, ahí ya lo vamos a mostrar, el documento. Sigamos. Yo insisto que en esa época era un valle verde y azul. Por eso hay la posibilidad de que Aguachica signifique hermoso valle verde y azul, de acuerdo a como los indígenas solían llamar los sitios donde se encontraban. La palabra Guatavita, por ejemplo, en los pueblos indígenas nuestros señalan que era un lugar de reposo y remanso donde iban a hacer adoración a los dioses. Y recuerden ustedes que
en la ciénaga de Guatavita, en la laguna de Guatavita, era mucho el oro que se derramó. Este es el libro que les digo, de Guillermo Hernández del Alba, el tomo 2, 1654-1710. Sigamos. Este es el documento que les digo que le escribió Antón García Bonilla, y miren que aquí fechada en San Roque de Aguachita, con T, ¿no? Con T, San Roque de Aguachita. Y ahí está la relatoría de la carta. ¿Sí? Sigamos, una carta interesante de leer. Y no se podría pensar que era error de imprenta, porque muchas veces está escrito así, San Roque de Aguachita. Entonces, uno podría pensar que era error de imprenta, pero no. Se encuentra en el libro varias veces, lo que quiere decir que no era error de imprenta, ¿cierto? Sigamos. Esto es en búsqueda de ese origen de la palabra aguachita, ¿no? Bueno, esto era lo que les decía yo, mire, si el camino real no se hubiera hecho entre Ocaña y el puerto real, que era el puerto de Gamarra, que posteriormente fue Gamarra, pero el puerto de Real. Gran parte por este camino transitaban, y Antón García de Bonilla tenía la autoridad de cobrar el contazgo. El contazgo era quien pasara como un peaje, le cobraban. Entonces, gran parte, dice la historia, que él hizo su riqueza con esos cobros por la utilización, porque como le decía, por ahí bajaban el oro que traían desde Pamplona y esas partes, y subían toda la mercancía. Bajaban, mire, cebolla, anís, café, panela, cuero, frijoles, ajo, linaza, harina, sombreros, frutos y aguardiente. Y subían cebo, manteca, plomo, fósforo para escopeta, petróleo en lata, sal, cerveza, zapatos, cemento, telas, galones con productos líquidos, eslabones de cadenas, queso, bueno, en fin, estos productos tenían también, él cobraba impuestos por el almacenaje que se hacía en las bodegas que estaban en Puerto Real, ¿cierto? Entonces fueron bodegas de gran dimensión que se construyeron. Sigamos. Este es el mapa de los caminos que en un momento existieron. Miren este mapa. Por aquí tenemos a Ocaña, y aquí habían varios caminos que se desplazaban, buscando, por ejemplo, lo que fue Antioquia en la zona oro, pero este camino era Puerto Real, Aguachica, Río de Oro, Ocaña, y la tendencia era llegar hasta Cúcuta para pasar a Venezuela. Esa era la búsqueda siempre permanente, y estos caminos fueron organizados por los indígenas que en ese momento poblaron esta parte, después fueron utilizados por los españoles cuando llegaron a esta región, hicieron estos senderos, estos caminos, ¿cierto? Sigamos. Vamos a ver un mapa, porque como decían que Aguachica ha sido fundado, no hay ningún documento que nos diga que Aguachica fue fundado, no hay ninguna cédula, ningún protocolo real. Entonces vamos a ver un mapa de 1700, donde nos muestra que Aguachica fue un sitio. En esa época se hablaba de sitio, ¿cierto? De ciudad, sitio, parroquia y corregimiento. Pero aquí, fue el primer, aquí hago un salto, fue el primer notario que hubo en Aguachica, 1874, Inocencio Galvis Rivera, de familias de era momposino, era un señor, según fue descrito, blanco, de ojos azules, y se ubicó en Aguachica, y allí se casó con una señora del Carmen Norte de Santander, y empezaron a tener hijos. Este señor, como se dice, era tatarabuelo, fue mi tatarabuelo familiar, ¿cierto? Por parte de mi mamá, digamos. Este es el mapa que les digo. Miren, este mapa es de 1700. Estos son los asentamientos que se realizaron en esa época,
en la provincia de Santa Marta. Ya aquí devela lo que iba a ser el Estado soberano del Magdalena. Miren lo que decía el doctor Edgar al principio, cómo toda esta provincia del sur, incluyendo Caña, todo esto pertenecía a lo que posteriormente va a identificarse como el Estado soberano del Magdalena, ¿cierto? Y entonces aquí estábamos nosotros como un sitio, 1700, un sitio, ya empezaba a Huachica a presentarse, porque era precisamente ese sitio entre el río Magdalena y todo el valle de Acaritama, que iba a estar ubicado aquí en la región de Ábrego, ¿cierto? Digamos. El Estado soberano del Magdalena, lo que les decía. Yo quise tomar este mapa que vamos a ver, porque en la conferencia pasada que escuché, vienen insistiendo sobre el acueducto, que todavía, igual que Aguachica, no lo tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la riqueza. Yo pienso, y he dicho con algunos amigos, esa riqueza que tenía el Estado soberano del Magdalena era inconmensurable. Vamos a ver el mapa, ¿cierto? Este es el mapa, miren, este es el mapa que yo alcancé aquí, Santa Marta, por acá Riohacha, por acá Valledupar. La fábrica de agua más grande y hermosa que tenemos, la tenemos aquí, y estamos sin acueducto. Ese es un problema, y lo está Riohacha, que tiene problemas de acueducto, está Valledupar, que también tiene problemas. En el centro de la ciudad hay barrios que llega el agua por ahí a las 11 de la noche y se va a 2 o 3 de la mañana. El barrio Guatapurí, que yo lo conozco, tiene ese problema. Entonces, miren esa belleza y esa riqueza tan grande que es la Sierra Nevada, pero con tantos problemas que nos ha traído también por esta gran fertilidad. Miren, todas esas venas son ríos que bajan y se pierden en el río, en el mar, y acá en la Ciénega y en el río Magdalena. Y yo a veces digo, cuando uno ve la historia del Imperio Romano, los romanos fueron capaces de construir acueductos a 600 kilómetros de distancia, y lo trajeron, y todavía son acueductos que la gente cuando va a Roma ve esos acueductos, ¿cierto? Entonces uno dice, nosotros con esta riqueza que tenemos y no hemos dado para construir nuestros acueductos que sean muy, pero muy interesantes, ¿cierto? Lo mismo nos ocurre sigamos, en el departamento central. Vamos a mostrar. Miren, esto era el Magdalena Grande. Esto era el Magdalena Grande, aquí cobijaba. Aquí nosotros estábamos con el Estado soberano del Magdalena y después el departamento del Magdalena. Y miren la riqueza de que tenemos nosotros en el Cesar. Y ningún municipio tiene buen acueducto, ningún municipio. Y mire el agua que se pierde. En esta época, en Aguachica, me preguntaba alguien, está lloviendo y 3 veces por día llueve. En la mañana, al mediodía y en la tarde. Se pierde todo el agua que queremos. ¿Y dónde va a caer? Al río Magdalena. No ha habido poder humano que haga entender la necesidad, por un lado, de la potabilidad del agua que llega desde aquí, y por el otro lado, por distritos de riego. No hay distritos de riego en la zona para gastarnos el agua que almacenemos en invierno y en los cultivos de verano. No hay, ¿cierto? Aquí hay otra, hoy en día, lo que hablábamos inicialmente, nos conocían como el sur y de pronto nos decían como los cachacos del sur, ¿cierto? Y fue, por ejemplo, el Cesar cayó en esa división, norte, centro y sur, cuando podíamos nosotros tener los municipios y la cultura de cordillera, la cultura plana que va por este lado y la cultura riana, los de la orilla del río. Son 3 culturas supremamente que se diferencian, pero hermosas. Sin embargo, lo que hablan es norte, centro y sur, sin ninguna diferenciación de cultura. Un error grave, ¿cierto? Sigamos. Bueno, la división política del Estado, miren, resulta que después que se hicieron las constituciones, esas constituciones nuestras que la llamó un historiador muy interesante, Hernando Valencia Villa,
en un libro muy interesante también que se llama Cartas de Batalla. Yo le digo que el tipo que haya estudiado, la persona que haya estudiado Derecho y no haya leído el libro Cartas de Batalla de Hernando Valencia Villa, le hace falta conocer sobre el constitucionalismo colombiano. Este era el mapa de los estados soberanos en 1863. Miren la riqueza que nosotros teníamos aquí con el estado soberano del Magdalena, ya lo vamos a ver. Aquí el estado de Panamá, sí, el estado de Panamá, ya vamos a comentar algo sobre el estado de Panamá, y toda la parte sur con el estado del Cauca que llegaba, lo que es Ecuador, Perú, originó guerras, pero bueno, aquí teníamos estos estados, los estados tenían sus gobiernos y tenían el presidente de estado soberano del Magdalena y tenía autonomía. Aún el subsuelo él manejaba parte, ¿cierto? Y se manejaban los impuestos se manejaban de acuerdo a las necesidades. Había una cosa muy interesante en la Constitución Política de 1863. La Constitución Política de 1863 fue un problema de guerras. ¿Por qué? Por la Constitución supuestamente no invocó el poder de Dios en el protocolo de la Constitución y eso generó conflicto con los conservadores. Y decía, óigase bien, 1863, que la educación debía ser laica. La religión no tenía por qué estar metida en la educación, decía. 2, obligatorio. Los conservadores decían, nadie puede obligar a nadie a ir a la escuela. Y 3, tenía que ser laica y gratuita. Tenía que el Estado correr con la educación. Eso originó un conflicto que nos llevó a la guerra en el 75 y el 85 y vino luego, vamos a mirar un poquito, hacemos. Este era el bello estado soberano del Magdalena. Mire, aquí estábamos nosotros, en esta partecita sur-sur, ahí estábamos, integrados. En esta belleza era muy rico. El estado soberano del Magdalena, rico, riquísimo, ¿cierto? Esta gente, hoy hablábamos con Ángel, la necesidad, por ejemplo, yo en una ocasión estuve en Maracaibo y me quedé admirado de ver que cogían del río Limón, ¿cierto? Agua y la transportaban. Estos indígenas que están aquí, los guayú, son los mismos que están en Venezuela, ¿cierto? Son los mismos, uno no los diferencia, son los mismos. Y ellos tenían, durante todo, por toda esta parte, tenían tuberías de agua, parecen de petróleo, ¿cierto? Estos pobres indígenas acá han tenido toda la vida el problema del agua. Lo vemos hoy constantemente, ¿cierto? Bueno, sigamos. El Estado soberano del Magdalena, ya dije la Constitución del 63, que Hernando Valencia dice, la regeneración no fue una creación, como lo supuestamente lo hacen ver algunos historiadores, que Núñez y Caro crearon una gran constitución a partir de la Constitución del 86, y por el contrario, la Constitución del 86, dice Hernando Valencia Villa, no fue una creación, fue una reacción frente a todo lo que se venía trabajando por parte de los liberales con la Constitución del 63. Ellos encontraron la manera de generar guerra y montar la Constitución de 1986. Esa Constitución, ya les comentaba por qué la habían combatido tanto en el 75, 76 y originó una guerra muy fuerte que llevó al traste la Constitución del 63 y ellos cantaban victoriosos que ha muerto la Constitución del 63, ha muerto la Constitución de la anarquía. Sigamos. Aquí yo quise traer Alfredo Creñas, ustedes lo pueden buscar en internet y encuentran, mire, él era un caricaturista de la época, 1890 hizo este escudo en forma crítica. Ojalá lo puedan ver ustedes detallar. Este escudo es satírico. Primero, le cierra las alas al cóndor y parece un chulo de la muerte,
Segundo, aquí ven ustedes en este compartimento, ven unas calaveras y unos huesos. Parece ser que esta gente estaba ya presagiando la guerra de los 1000 días, que fue desastroso para nosotros en el siglo XX, ¿cierto? Y aquí estas banderas lo que traen es unas camándulas, unos rosarios aquí, ¿cierto? Aquí hay un gorro y aquí hay un cocodrilo comiéndose a Panamá. Aquí aparece un cocodrilo. Ya se anunciaba el desprendimiento de lo que iba a ser Panamá. Ya los gringos habían avisorado, es más. Ahorita miramos y les comento algo muy interesante. Sigamos. Ya vamos a comenzar el siglo XX. Este fue como una ubicación, una contextualización de lo que somos nosotros en el siglo XX, ¿cierto? Aquí lo que dice este historiador, me faltó ubicarlo, es un historiador nuevo, dice: es indiscutible que ya se ha marchado bastante y es necesario que nosotros vamos buscando otras formas de encontrar cómo se pueda gobernar el país, no desde el centro, sino desde las regiones. Y él habla de lo regional, de las autoridades regionales y locales. Dice, ya la pelea entre centralista y federalista tenemos que avanzarla, hay que buscar cómo las regiones tienen autonomía y cómo los municipios también tienen autonomía, ¿cierto? Sigamos. No quiero detenerme mucho porque yo creo que ya lo han conversado de lo que fue la navegación por el río Magdalena, pero simplemente para decirles que cuando ya en el siglo XX y se empieza esta navegación fuerte por el río Magdalena, empieza el despegue de los puertos. Primero estaba Tamalameque, después el puerto de Chingalé, que quedaba donde hoy es La Gloria, y por último el puerto real o puerto nacional, que ya a partir del proceso republicano se va a llamar Puerto Nacional, pero fue el mismo Puerto Real de esa época, ¿cierto? Hay una equivocación, algunos historiadores confunden a Gamarra con Puerto Nacional con Puerto Real, hoy en día Puerto Viejo, no, son distintos, estos lugares son distintos en la historia nuestra. Sigamos. Estos eran los barcos maravillosos de esa época, miren los barcos, todos ustedes tienen que tener mucho de pronto la historia o los conocieron, los barcos que navegaron de vapor, importante. Aquí ahorita vamos a ver una cosa muy bonita. Sigamos. Los puertos clave en el desarrollo para la provincia de Ocaña. A nivel de todo el río Magdalena tenemos a Honda, Monpós y Barranquilla, pero Puerto Nacional para nosotros fue clave en el desarrollo de la provincia de Ocaña, ¿cierto? Es más, los ocañeros siempre tuvieron una prepotencia sobre la zona, ¿cierto? Y una preponderancia, y le llamaban al puerto de Ocaña, al puerto nacional y al puerto real, puerto de Ocaña. Ustedes de pronto en la historia van a encontrar Puerto de Ocaña donde quedaba, ¿no? Era Puerto Real o Puerto Nacional, ¿cierto? El puerto de Gamarra ya aparece iniciando el siglo XX, ¿cierto? El siglo XX, a partir de 1900 y tanto, 12, 13 por ahí, va a aparecer el puerto de Gamarra. Ya se venía, ¿qué pasa con el puerto real? Resulta que el río Magdalena tenía un brazo que era bastante fecundo, navegable, y entraba a Puerto Nacional, pero eso se fue secando. Hoy en día prácticamente llega un momento en que ese brazo se seca y corrieron a Puerto Nacional más arribita y crearon Puerto Gamarra a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿cierto? Y ya prácticamente Gamarra comienza a coger mucha fuerza. Sigamos. Ese camino del cual hablamos nosotros, ubicada Aguachica, hacia, por aquí, fue un camino de la campaña libertadora. Bolívar, entre otras cosas, se entretenía mucho en ir a Ocaña, ustedes saben, enamorado Bolívar, como siempre, de las Ibáñez. Y hubo una pelea ahí con los Santanderes, con Santander, perdón,
Pasó 1813, 1814, 1820, 1827. Es posible que haya pasado otras veces, no están reseñadas aquí. Pernotó, ¿sí? Bolívar en algunas ocasiones, digamos. Aquí, Aguachica, ahorita vamos a ver una foto de Aguachica 1948, y es un pequeño villón, ¿cierto? En 1930, conmemorando la muerte de Bolívar, le hicieron esta placa en una de las casas donde supuestamente pernotó Bolívar, pariente del amigo Ángel Nasser, que hoy nos acompaña, allí en esa casa de don Elí Jaguar, ¿sí? Pernotó Bolívar, y era un pequeño caserío. Ahí se describe por parte del edecán el caserío que era Aguachica en esa época, ¿cierto? El edecán de Simón Bolívar. Sigamos. El siglo XX y el inicio de las vías ferroviarias. Miren, esto es importante. Las vías ferroviarias en Colombia, si nosotros le hubiéramos dado salida a los trenes, hoy en día nosotros fuéramos felices en economía, cuestiones. Pero esas guerras, infortunas que tuvimos nosotros, no permitieron. Además, montaba un presidente y venía un pedazo de aquí, porque aquí, por ejemplo, un trayecto decía, no, por ahí no va, va por acá, por ahí no hacemos el otro. Eso fue el primer tren se construyó en lo que hoy es Panamá, y lo hizo una empresa gringa, y era tan rentable ese tren que imagínense ustedes, a nosotros dentro de la negociación que hizo el presidente de la época, apenas le tocaba al país el 3% de la rentabilidad que daba la utilización del tren, y representaba casi más del 50% del presupuesto de nosotros, el 3% que recogíamos de la utilización del tren de Panamá, ¿cierto? Entonces, este fue la construcción del tren por una empresa gringa. Sigamos. Tomás Cipriano de Mosquera fue el que tuvo. Bueno, miren, este fue la construcción del tren. Partía de Ciudad Colón, Atlántico, pasaba por todo el istmo y llegaba a Ciudad de Panamá, en el Pacífico. Los gringos, cuando construyeron esto, se dieron cuenta que aquí había una explotación de un canal. Aquí, miren, aquí está esta cuestión. Y casi que lo logran construir al pie del tren que se construyó. Nosotros, cuando perdimos el istmo, perdimos el estado de Panamá, perdimos una gran riqueza. ¿Sí? Sigamos. Bueno, esto es sobre el canal, perdón, sobre el istmo de Panamá. Los gobiernos en el siglo XIX y XX, los gobiernos trataron de impulsar muchos trenes ferroviarios, pero no hubo forma de que se concretara. Ya muy tarde es que viene a aparecer, digamos, la conexión entre la costa y el interior del país a través de las líneas férreas. Sigamos, este es también un comentario. Ya este es el cable aéreo que se va a iniciar en 1923 y va a terminar en 1929 y empieza a darle salida a toda esta región entre Gamarra, Aguachica, Río de Oro y Ocaña. El cable iba hasta Cúcuta, pero nosotros lo hicimos con la platica que nos entregaron por la indemnización del canal de Panamá, del istmo de Panamá, y hubo unas peleotas tremendas por eso del canal, de la construcción del cable aéreo. Se empezó a funcionar y prácticamente demoró alrededor de unos 20 años, hasta el 40 y pico más o menos, ¿cierto? Entonces, vamos, sigamos, el cable aéreo Gamarra-Ocaña. Este era el cable aéreo, mire, comenzaban aquí en Gamarra, pasaba por Aguachica, Río de Oro, llegaba a Ocaña. La idea era llegar a Cúcuta, así estaba proyectado, pero la plata no alcanzó como siempre, así como el aeropuerto de Manizales. Bueno, sigamos. Ese proyecto fue muy interesante para nosotros. Los caminos iniciales, de los cuales hablamos, ¿cierto?, al principio, fueron los que permitieron el cable aéreo, porque el movimiento era muy fuerte entre Ocaña y el río. Entonces los gobiernos trataban de buscar una salida
para Cúcuta y para Ocaña con el río Magdalena, digamos. Este fue el primer carro que llegó a Huachica, un modelo 32 Ford 1935. Este carro subió por el río Magdalena en barco, lo bajaron en Gamarra. El señor Stanislao Rincón, que fue un promisorio comerciante industrial, hizo fábrica de velas, de gaseosas, los que se hacían en esa época, esa fabricación, digamos. Bueno, este es un comentario de Stanislao Rincón, sigamos. El presidente Pedronel Ospina fue el que organizan los comités que van a hacer los cables aéreos. Hubo 2 cables aéreos construidos entre Mariquita y Manizales, que prácticamente ayudó a traer mucha mercancía hacia los puertos de Honda para transportarlo por el río Magdalena, y el de Ocaña y Gamarra, mucha mercancía que se trajo por estos cables aéreos. Hubo otros cables, los tipos aquí fueron Lindsay, que hay estaciones y hay sitios de la subida a Ocaña, y Sanín Villa. Aquí hay un punto que se llama, en la parte alta, Sanín Villa, fue una estación de este cable aéreo, ¿cierto? Sigamos. Este fue Pedronel Ospina con toda la camarilla que montaron la comisión de los cables aéreos en el país. Hubo varios cables, no solamente estos 2, hubo otros. Sigamos. Esta es una estación, la estación de Lucaycal. Esta estación así, todavía se conserva unas partes. Esta era una parte de lo que fue el movimiento del cable aéreo, unas fotos muy bonitas. Sigamos. Estas eran las recuas de mula. Habían empresas de recuas de mula antes de construir el cable y durante el cable para transportar las cargas que llegaban a las estaciones. Miren las recuas de mula, ¿cierto? Aquí estaban transportando el material. Es que se imagina usted, la mayoría de este acero llegó de Alemania por el río Magdalena, y resulta que hubo épocas que se secaba el río Magdalena, entonces el material tenían que llevarlo, por ejemplo, de Barranquilla hasta Monpós, después en embarcaciones pequeñas porque no podían navegar las embarcaciones grandes. Estos son vestigios de las estaciones todavía que quedan. Sigamos. Esta es la estación en Aguachica del cable aéreo. Aún funciona el colegio El Cable. Ahí todavía está el colegio primaria, secundaria El Cable. No han dado para hacer colegios nuevos. Imagínense, esta es la estación del cable que se construyó en esa época. Aquí hay unos vestigios, aquí también hay unos vestigios de las, donde se utilizaba para guardar el agua en los pozos. Sigamos. Esta era una comparación que se hizo entre el cable de Mariquita y Manizales y el de Gamarra Ocaña, los valores, el diseño de la carga, el transporte, sigamos, toda la material que se transportó. Para los que quieran conservar parte de esto, aquí está toda la comparación entre lo que fue el cable de Manizales y Mariquita, de Gamarra Ocaña, ¿cierto? Cuánto costó, cuántos trabajadores, cuántas toneladas transportó, en fin, digamos. Aquí termina la comparación, cuadro muy interesante, los que estén interesados en mirar sobre esa parte de la historia lo pueden hacer. Este es tomado de un libro que se llama El cable aéreo de Gamarra Huachica. La profesora María Argénida García Lozano hizo un trabajo muy, pero muy interesante sobre este. Fue un trabajo de grado de la profesora. Digamos. Estas son fotografías, podemos pasarlas, profe. Sí, unas fotografías, pero más bacanísimo lo que vamos a ver ahora. Ah, sí. ¿Sí o no? Sigamos. Miren, estas son fotografías del cable aéreo. Maravilloso, eso es muy lindo. Sí. La franja, ya está el video, ¿no? Sí, ahí está el video. Ah, bueno, entonces, lo que quiero
significar con esto es que esa fertilidad del Valle Miro, esos bosques que teníamos nosotros, que ya hacia 1920 empiezan las empresas petroleras a oler petróleo allí y comienzan a llegar, digamos, en las empresas petroleras que se iban a explotar. Y miren esto, leamos esto. Compañía Colombiana de Petróleo. Esta entidad ofrece a los dueños de terrenos petrolíferos, los que quieran explotar los diferentes, todo el capital que sea necesario para este fin, los negocios y su participación. La demora para principiar labores de explotación se reduce únicamente al tiempo que se invertirá en el transporte de la maquinaria a partir de la celebración del contrato. Oficinas en Bogotá, Bazartal, apoderado en Santander y Magdalena. Esta región desde ese momento empieza a ser muy mirada para la explotación petrolífera y llega a mucha gente a Vivaca a apoderarse de las tierras y va a generar esos problemas posteriores. Ahorita vamos a ver algo. Sigamos. Este aeropuerto, miren, el aeropuerto 1948 funcionó en lo que hoy es Totumal y lo montó Avianca porque resulta que la gente de los Santanderes, de Cúcuta y Ocaña, ya se había desmantelado el cable aéreo, no habían buenas vías, entonces ofrecieron estas rutas. A partir de lo que hoy en día es el aeropuerto Caritama, que está funcionando, lo reactivaron nuevamente, en esa época, 1948, 8 vuelos diarios entre Aguachica y Bogotá, ¿sí? Básicamente lo utilizaban gente que venían por toda esta migración que se estaba dando por la fertilidad, agricultores, ganaderos, empresas petroleras, y los santanderianos aterrizaban allí en este aeropuerto llamado Totumal. No se llamaba aeropuerto a Caritama, sino Totumal. Fue montado por los santanderianos, ¿no? Digamos. Hacer hincapié que en este momento no apareció ningún funcionario del Estado, del Departamento del Magdalena. ¿No? Uno conoce la historia de la gente que participó en la inauguración, no se vio ningún encargado del Departamento del Magdalena. Aquí comienza el desmantelamiento del cable aéreo en 1850, eso lo feriaron. Le dijeron al gobernador del Magdalena, coja usted esto, y al gobernador de Santander, coja usted esto y desmantelen y vendan. Y feriaron toda esa cuestión que se había construido con la platica del Istmo de Panamá. Sigamos. La conectividad de los ferrocarriles, la estación de Gamarra con Aguachica, importante. La importancia de Gamarra en la vía de Aguachica es muy importante. Sigamos. La década del 60, 70, 80 es un florecimiento de Aguachica. Miren, este es el famoso pueblito que se llamaba Puerto Real, Puerto Nacional, hoy se llama Puerto Viejo, Lóbrego, olvidado, allí más abajito de Gamarra, allí lo pueden ir a conocer. Yo no sé si el profe lo conoce. Edgar, ¿tú lo conoces a Puerto Viejo? Bueno, sigamos. Vamos a ver el desarrollo de Aguachica, en qué época más o menos empieza. En el siglo XX la población de Aguachica evoluciona de una manera rápida. Vamos a ver. Se ha conseguido, por ejemplo, en 1850 Aguachica tenía 800 habitantes, menos que Puerto Real o Puerto Nacional y menos que Río de Oro. Río de Oro y Puerto Nacional pasaban de 1500, Aguachica apenas tenía poquitos habitantes. Ya regresemos al anterior. A ver. Miren, el siglo XX, ¿cierto? Tenemos nosotros 1980, 18, 8.000 habitantes, 8.000 y tantos, 1938, 6.000 y tantos, 1951, 11.000 y tantos, 1964, 10.000 y tantos. Pero ya cuando comienza esta década del 60, ¿sí? Miren el crecimiento que vamos a tener. El otro sigue.
Este es un crecimiento en el 70 ya 42.000 habitantes, en el 80 54.000, en el 90 70.000 habitantes y hoy en día estamos en 120.000 habitantes. Aguachica se ha pegado un crecimiento desorganizado, sí, pero se ha pegado el crecimiento del mundo. Sigamos. A esta Aguachica, 1948. Miren, esta línea denota en lo que fue el cable aéreo, ¿cierto? Aguachica eran 7 calles y 7 carreras. Aquí tenemos lo que llegaba, el camino que había hacia Gamarra y el camino que salía para Ocaña. Eran estos dos. De resto era un pequeño villorrio. 1946, 48. ¿Cierto? Pequeñísimo. Sigamos. Este es Aguachica más o menos hacia el año 2000, ¿cierto? Miren ese crecimiento tan grande, pero desorganizado. No hay buen alcantarillado, las calles se inundan cuando llueve, igual que Barranquilla, las ciudades más o menos planas. Tenemos estos problemas grandes. No hay acueducto. Allá hay barrios donde demora un mes la llegada del agua. Sigamos. Ahorita vamos a decir, bueno, pero ¿por qué la llamaban la Perla del Sur? Pues resulta que en 1964 un grupo de personas empezaron a ver ese crecimiento que ya se estaba dando en Aguachica y sacaron este artículo en un periódico, ¿sí? En un periódico de la época, el periódico de reporte Unidad Regional se llamaba, y le llamaron la Perla del Sur. De ahí yo tomé el nombre para la conferencia del día de hoy, porque prácticamente el despegue de Aguachica se da a partir de esta época. Y veamos. El desarrollo urbanístico de Aguachica, miren ustedes, estas líneas, esta es la carrera 11 y esta es la calle Quinta, grande, ¿cierto? Ya podemos avisorar el desarrollo de la Perla del Sur. Sigamos. Yo lo llamo por inercia. Miren, esta es la variante actual. Ya se le ve visos de ciudad, ¿cierto? Con esta variante, esta intercambiadores. De aquí queda el SENA, por acá queda la universidad. Esto es una empresa grande que hay ahí, de Nutresa. Esta es el parque de Aguachica en 1850. Esta era la iglesia, en fin. La comparación sobre el desarrollo desorganizado que hemos tenido. Estas casitas las hizo el general presidente Rojas Pinilla en el año 54. Estas casitas de aluminio. Estas casitas de aluminio son interesantes porque miren, uno entra a estas casas y no son calientes. Así está haciendo el sol más tremendo. Aquí le ven un sistema de ventilación, y el material fue traído. Recuerda usted que Rojas Pinilla había ido a estudiar ingeniería a Estados Unidos. Él allá observó los tipos de materiales y trajo, ahí todavía, esta foto es tomada en estos días. Esta foto, este es el barrio Barahoja en Aguachica. Conserva estas casas todavía. Sigamos. Bueno, este era lo que le iba a comentar. Miren, Rojas Pinilla cuando fue presidente se hizo titular más de 40.000 hectáreas entre toda su familia. Hijos, parientes, María Eugenia, en fin, todo, ¿cierto? Entonces, eso generó, por ejemplo, el problema que está allí en Paitita, en Pelaya, que se llama la Hacienda Bellacruz, de Carlos Arturo Marulanda, que fue ministro de Virgilio Barco, ¿cierto? Este señor, el papá de Carlos Arturo Marulanda Grillo, fue propietario de alrededor de unas 10.000 hectáreas, unas concesiones que hubo de tierras ahí, no eran tierras baldías, e incluso el señor Marulanda vendió eso y hoy en día hay problemas con esas tierras porque todavía parecen baldías. Entonces la están reclamando los poseedores de buena fe que la tenían en esa época, ¿cierto? Digamos. Bueno, aquí es lo lindo que les voy a mostrar. El misionero Don Eloy, ¿cierto? Viene a hacer aquí a esta región todo un proceso de evangelización. Llega a Gamarra y aquí les quiero mostrar este documental. Él traía una grabadora, una filmadora, filmó su viaje y vamos a ver cómo iba llegando el barco a Gamarra, cómo desembarcó, cómo montó en el cable aéreo, cómo se trasladó del cable aéreo de Gamarra a Ocaña, cómo iba toda esa región, ¿cierto? Vamos a mirar a ver. Aquí viene el video. Ahí está el video. Ah, bueno, miren el barco donde él llegó,
a Gamarra, un barco donde me imagino yo que él iba en la parte alta, que era de línea alta, ¿cierto? Y eran 3 pisos, ¿no? Los 3 pisos que habían en el barco. Y miren cómo funcionaba. Ahí está. Él grabó en esa época, ¿cierto? Grabó, mire la llegada a Gamarra. Ahí están las casitas. En esa época, las casitas llegadas a Gamarra, ¿ya? Ahí está. Miren qué belleza. Qué belleza esto. Esto es muy lindo porque este material no... Imagínense ustedes quién iban a grabar en esa época. Miren el cable aéreo funcionando. Una vagoneta bajaba y la otra subía. Miren qué belleza. Este sistema de funcionamiento del cable aéreo es idéntico al que tienen hoy en Medellín, el cable de Medellín. Idéntico, el sistema de funcionamiento es lo mismo, ¿cierto? Unas grandes ruedas. Esto se manejaba con motores que habían traído importados. Todos estos motores en las estaciones hacían mover las máquinas. Miren cómo los hacían mover todas estas máquinas, ¿sí? Es importantísimo uno observar cómo en esa época lograron esta gente montar ese cable aéreo a punta de mula por esos cerros. No era fácil, ¿sí? Pero bueno, lo lograron, ¿sí? Importantísimo. Miren ahí el funcionamiento. Miren la vagoneta. Y ahí va él con la señora. En la vagoneta va él con la señora ahí, ¿cierto? Y vamos a ver algo muy importante, porque miren estos cerros, en esa época no eran despojados, eran cerros con montaña, con árboles, y ahí va la vagoneta, ¿cierto? Cuando uno va a Ocaña y observa esos cerros, digo, no, estos tipos fueron una berraquera a hacer estas cosas, ¿cierto? Una berraquera. Miren, ahí está funcionando, ahí va como agarraba cómo iba el movimiento, miren, iba en movimiento. Miren esos bosques tan lindos que había en esa época. Hoy en día esos bosques son pelados, ¿sí? Miren, muy lindo estas tomas. Esto se logró porque el hijo de don Eloy, él tuvo 2 hijos, Priscila y Tomás, creo, viven en Cúcuta. Él era un tipo empleado de una empresa petrolera. Miren, ya está la señora allí en Ocaña, ya cuando llegan a Ocaña, este es el Cristo Rey de Ocaña, ¿cierto? Cristo Rey. La estación queda cerca de la estación, ¿sí? Bueno, entonces miren, esta es una joya. Esto es Ocaña en esa época, toda esta región, ¿cierto? Era un pequeño caserío, miren, pequeño caserío. Bueno, este video está dispuesto, demora casi 1 hora. Si los que quieran, nosotros con mucho gusto se lo dejamos aquí a Cajamat, y los que estén interesados verlo ya esto era lo más importante de mostrar el video, pero bueno, ahí está. Entonces ya aquí comienza una triste historia para los del sur, porque quedamos en el sur de Cesar, y el 21 de agosto se crea la ley 25 a través de el año 67, que se desprende de este Estado soberano y del departamento del Magdalena, se nos desprende a nosotros por unas cuestiones políticas, y se crea el departamento del Cesar. El departamento del Cesar ha sido desarrollo ni siquiera para Valledupar, porque todavía en Valledupar, como les digo, hay problemas de acueducto. Una ciudad bonita, no lo niego, una ciudad bonita y agradable, pero los que vivimos en el sur, estamos todavía en mucho atrás. Sigamos. Bueno, lo quiero mostrar porque este es el departamento ya, y nosotros estamos aquí y nos siguen llamando cachacos. Nosotros los del sur nos siguen llamando no, ya vienen los cachacos esos pordioseros a pedir aquí a Valledupar. Así nos dicen. Bueno, entonces, sigamos. ¿Qué es lo que hizo florecer Aguachica? La carretera Bucaramanga-Santa Marta. Eso fue lo que hizo florecer Aguachica. ¿Por qué? Porque quedamos bien ubicados. Estamos en todo el corazón. Ustedes llegan a Ocaña después de las 5 de la tarde, se muere. Llegan a Barranca Bermeja después de las 5 de la tarde, se muere. Llegan aquí al valle, incluso al valle, después de las 3 o 4 de la tarde, en un lío. ¿Cierto? Bueno, entonces nosotros quedamos en... Yo le digo a la gente, ustedes salen a la vía 40, que es la parte donde pasan los buses, a cualquier hora del día, 24 horas, hay movimiento al centro
o para la costa, donde uno quiera, para donde quiera, sigamos. Entonces, ahí el florecimiento de nosotros, la conexión férrea para nosotros fue importante, la creación del Colegio José María Camposerrano, del cual yo fui egresado en el año 75, 15 años después de aquí, el compañero también estudió en el Colegio Camposerrano. A mucho esfuerzo le tocó montar esto, porque la única opción que teníamos era arrancar para el Pinillo de Momposo, arrancar para el Celedón de Santa Marta, arrancar para el Caro en Ocaña, o arrancar el de Valledupar, en Lo Perena. Eran los 4 colegios que había, no había más. Entonces, ahí nosotros, mire, esto fue fundamental, la creación del Colegio de María Camposerrano. Fue una ley que se produjo, y ya vamos a mirar, vamos a decir, digamos. Esta ley fue, el nombre del colegio es un nombre de un mandalenense, un samario, general, claro. Este fue el Palacio Municipal de Aguachica hasta 1964. Después se construyó el nuevo palacio, sigamos. Este es el Palacio Municipal, lo construyó Alfonso Campo Murcia en 1964. Fue a la inauguración el doctor Rigoberto Quiñones Vargas, que era el secretario privado de este gobernador. Entonces fue a la inauguración de este palacio, ¿cierto? Sigamos. La década del 70 y 70 para nosotros es importante. El algodón, Cualcesar, las empresas de arroz. Hay desarrollo agroindustrial. Hay una empresa importante por el desarrollo del campo y de la agroindustria. Sigamos. El hospital que se construyó hacia la década del 70, hoy tenemos un hospital de tercer nivel, más o menos representativo, ¿sí? Sigamos, para la región, regional. Sigamos. La década del 70 fue fundamental. Llegaron los bancos cuando empezaron a ver que había mucho movimiento, Banco Bogotá, Colombia. Hoy en día hay más de 15 entidades financieras en la ciudad, ¿cierto? Digamos. La universidad, con un esfuerzo, como le decía inicialmente, la logramos sacar la sesional en el 96. Hoy se está construyendo un nuevo campus universitario muy interesante. Esperamos que se pueda construir lo más pronto posible. Está la apertura de la Cámara de Comercio. Toda la gente del sur de Bolívar va a registrar los negocios de Aguachica. Lo que es Morales, Arenal, Regidor, Río Viejo, Santa Rosa, todos estos municipios, Aguachica es el centro referente de la institucionalidad. Sigamos. Este señor fue el que proyectó la ley de creación del Colegio Camposerrano, Rigoberto Quiñones Vargas, una persona para nosotros muy importante. Le puso el nombre José María Camposerrano en honor del ilustre hijo de Santa Marta. Y el senador que le ayudó a ese proyecto fue Hugo Escobar Sierra, otro magdalenense también, que estaba de senador. Él era el relator de acta en su momento que se proyectó la ley. Sigamos. Bueno, el doctor Rigoberto, entre otras cosas, fue secretario, activo privado, juez penal en el circuito, en fin, periodista y una persona para nosotros de mucho significado. ¿Sí? Sigamos. Miren, lo que quiero mostrar con este mapa es la integración que existe entre el sur del Cesar y el sur de Bolívar. Esta es una integración fuerte. Ahorita se está promoviendo la creación de un departamento. No sé si el nuevo presidente querrá apuntarle, pero ahí va, esa integración. ¿Por qué? Porque toda esta gente del sur de Bolívar, toda esta gente que está aquí, los municipios que le nombré, la integración es con Aguachica, ¿sí? Con Aguachica. Ahí ellos, para venir a Cartagena, ¿cierto? A Cartagena tienen que pasar por acá, por acá, por acá, hasta llegar acá. Eso es un lío para esa gente del sur de Bolívar, ¿sí? Nosotros los queremos mucho a la gente del sur de Bolívar porque ellos necesitan de todos los servicios nuestros y hay que prestarse. La Estrella del Sur. Sí, exactamente. ¿Qué nombre se está proponiendo? Sur Caribe. Sur Caribe.
Sigamos. Esto es un proyecto, lo pueden buscar en ustedes en internet, buscan Diamante Caribe. Miren, esto es importantísimo. Encontró que Aguachica era de las ciudades intermedias con más grandes proyecciones. Es más, esto es un proyecto de los españoles. Los españoles todavía tienen su idea sobre estas cosas. Ellos no es gratuito, no crean. Pero la inversión que piensan hacer en los puertos de Gamarra son grandísimas. En Gamarra piensan hacer unos puertos de mucha significación. Tú lo sabes perfectamente. Allí estamos nosotros con este proyecto Diamante Caribe. En una perspectiva de crecimiento nos solemos preguntar cuál ha sido el beneficio de sesionar el Estado soberano del Magdalena y el Departamento del Magdalena. ¿Cuál ha sido el beneficio? Es la pregunta que uno puede hacer. ¿Cómo ha mejorado la calidad de vida de los habitantes del sur de Cesar y sur de Bolívar a partir de la departamentización de la Constitución del 86? Porque también el Estado soberano de Magdalena después, con la Constitución del 86, también se divide en Sucre, Córdoba, bueno, Bolívar. Sigamos. Bueno, toda la historia, bueno, este era algo que quería decir referente a la guerra. Esta es una estrofita que encontré en un libro de Más Grillo que se llama Emociones de la Guerra, lo publicó la UIS, y dice: tú vas a la guerra, Juan, de la guerra pocos vuelven y a la guerra muchos van. Es muy bonito el texto de este señor, ¿cierto? Ya llegamos, esto está pues en lo último, postrimerías de Aguachica, la consulta popular que se realizó en el 91, utilizando la Constitución del 91, Luis Fernando Rincón, que posteriormente fue asesinado, era del M-19, y a partir de eso, pues Aguachica también es reconocido a nivel mundial, internacional. Vinieron mucha gente, sobre todo del norte de Europa, ¿cierto? Los embajadores fueron en el del país, se desplazaron para ver cómo era una consulta popular por la paz, porque era rechazando a la guerrilla y rechazando a los paramilitares. Era un conflicto a muerte que había allá. Aquí está lo de la consulta popular, cómo se elaboró. Hay un libro muy interesante sobre eso. Sigamos. Esta es también recortes de periódicos sobre la consulta popular. Sigamos. Eso fue en el 95. Sí, señor. Esta es sobre la consulta popular. 27 de agosto del 95. Bueno, ya para concluir, este es un documento, ¿cierto? Que narra realmente lo que nosotros... Mire, este es un sociólogo, Daniel Picó, ¿cierto? Un tratadista sobre la violencia en los países latinoamericanos, y mire lo que dice. 1960, que estuvo aquí, lo entrevistaron. Dice: mi primera experiencia al descubrir Colombia fue descubrir otro mundo, una sociedad que no tenía una historia definida, que venía repitiendo siempre lo mismo, siempre alrededor de la violencia, con esa presencia tan fuerte de forma religiosa, sobre todo en Antioquia, y con un conservadurismo increíble, que no era tanto de carácter político, sino social, de la propia gente. El conservadurismo en lo político es menos importante. Lo diciente es que está presente en la persona. Era una sociedad muy provinciana, que nunca había tenido la experiencia de una apertura hacia el mundo exterior. Este era un país muy provinciano en su cultura. Los primeros héroes, entre comillas, civilizadores, fueron personas como Marta Traba y algunos otros, el movimiento nadaísta y el Stanislao Zuleta, que es muy poco conocido en el ambiente nuestro, es uno de los filósofos más grandes del siglo XX que hemos tenido, Stanislao Zuleta. Un poco más tarde, Stanislao Zuleta se refiere. Quienes introdujeron muchos conceptos que venían de afuera a un país que estaba acostumbrado a tener un horizonte muy provincial. Esta fue, entonces cierro comillas, entrevista con Daniel Picó en Victoria, un libro que se llama Planeta, los colombianos. Sigamos. Bueno, yo les agradezco, la verdad, satisfecho con ustedes. Abrimos sesión de preguntas, profesor. Bueno, la verdad es que
chévere. Cuando iba a tener el cable aéreo, un pelado joven, y yo fui director de parques de Bogotá, en los 70. Parque del Salitre tiene un cable aéreo muy famoso. Yo me montaba en el cable aéreo, pensaba en el cable aéreo de y siempre tuve esa obsesión y estuve varios días por ahí en la región y ahí estaba la columna, las estaciones. Y hay una historia de amor también ahí. Ah, sí, claro. La historia comentó aquí nuestro amigo Ulises sobre el médico que se casó con una mujer muy bonita de aquí, médico que vino precisamente a trabajar sobre... Ya te pasó. Tantas cosas que recordaba yo de los cables aéreos que me llamó la atención cuando hablé con Vicente, la importancia. Pero yo leí ese libro de Caritama hace muchos años. ¿Cierto? Y lo miré en la parte esta de la persecución religiosa, etcétera. Y muy documentado con fotografías, con imágenes, mapas. Es decir, increíble. Estamos hablando de la década de los 30. 37, 38. Entonces, te agradezco de verdad, como decimos los historiadores, es una conferencia que voy a utilizar una palabra de la cotidianidad que nos tira mucha información, nos tira datos, ¿cierto? Datos. Nos deja líneas para seguir trabajando algunas de estas cosas. Y qué buena la aclaración que hizo Vicente de los puertos, que es Puerto Real, Puerto Caña, Puerto Nacional, Puerto Viejo. Y ahí hay un pueblo, la antropóloga tuvo que salir y tengo un viaje pendiente para ir a La Gloria y Cimaña. Cimaña es un pueblo histórico. Allá vive un palentín de Chincalé. Vicente hablaba de la gente que entraba por todo el río. Yo tuve un pariente, tal vez Ángel Sirín Blanco, que subió por todo el río regando cine por ahí. Y llegó hasta Convención Ocaña. Los cínicos Miara, allá de Ocaña, de Convención. Y ahí está en Cimaña, creo que se llama Pepe Sirín, Paco Sirín, una cosa así, decir, aquí tienes un pariente, tienes que venir a conocernos a Cimaña. Y las fotos que hay allí de una iglesia colonial. Entonces, toda esta historia, como decía al comienzo de la introducción de esta conferencia de hoy, es para mirar esa región que poco conocemos. Quería que nos contaran la anécdota y abrimos las preguntas. No sé si tenemos preguntas, si hay preguntas. Y una última cosita antes. Allí por los sectores de Ocaña, de Aguachica, va a estar una hacienda ganadera de los jesuitas en el siglo XVI y XVII, sobre todo. Pero pertenecía al colegio de los jesuitas de Mompox. ¿Ya? Había una hacienda jesuita allí en Aguachica, ese sector, y había otra por los lados de las tierras de Loba que pertenecían al colegio de los jesuitas de Mompox. Entonces, cuéntanos esa anécdota ahí y pasamos, no sé si hay alguna pregunta aquí, y luego pasamos. Sí, mire, es una anécdota muy bonita. Incluso a mí me la contaba mi mamá, los vecinos. Este señor, el doctor Picciotti, llegó médico. Yo creo que la cuenta mejor que yo. La cuenta Ulises un poquito más veterano que yo. Buenas noches a todos. Bueno, son dos historias, toda trágica, una amorosa, trágica. En efecto, contada por mi mamá. Había un problema conjugal entre los dos, por llamarlo así, dejémoslo de esa manera. Conclusión, él aprovechó
compró todos los puestos del cable, del vagón, de la vagoneta, y se fue con su esposa para Ocaña. Y viniendo de Ocaña, lo mató a ella y se mató a él. Esa era una de las historias amorosa que termina en una tragedia. Y la otra es que el cable, había un momento en que rozaba con el pastizal, porque bajaba mucho. Y en una de esas idas, el pastizal lo había metido candela. De manera que cuando pasaron por ahí, todos se quemaron. Esas son dos anécdotas que conoce uno desde pequeño porque se lo refirieron a la tradición de los padres. Gracias, Muchas Gracias, gracias. doctor Ulises. Si hay alguna pregunta, alguna aclaración, pero ahí tengo, a ver, Raúl. Gracias, soy Raúl Martínez Ceballos, soy antropólogo de la Universidad Nacional y dedicado a la fotografía, pensionado. Repasando algunos textos de historia, especialmente a José C. Alarcón, yo empecé a hacer un trabajo sobre los personajes del departamento de Magdalena a partir de 1670 y logré reunir 860 personajes muy importantes para el Magdalena y para Colombia a nivel nacional y a nivel internacional. Y en la zona esa del sur del Magdalena encontré un personaje muy importante que no nació en Aguachica, pero que nació en Chiriguaná. Y es el general Juan Manuel Barrera. Muy conocido, poeta. Y la pregunta va, si tuvo alguna cosa que ver José Manuel Barrera con el desarrollo, o bueno, en esa época de guerras, porque fue la época interna, Barrera nació en 1888 y murió en 1953. Pues no veía un personaje así que notorio de la zona sur. Había un Samario, por ejemplo, creo que fue notario en Ocaña, pero aparece escrito como si fuera nacido en Santa Marta, ¿no? Pero no era, nació allá por José Ramón Lanao Tobar. José Ramón Lanao Tobar es un personaje muy importante en la historia del departamento de Magdalena. Y fueron los únicos personajes así que yo creo que para ese comienzo del siglo XX, me parece que algo tuvo que tener esos personajes sobre Oyeca. Bueno, sobre este personaje que nombra Juan Manuel Barrera, realmente lo desconozco, no he podido. Pero mira, hay un presidente que nació en Puerto Real, presidente de la República, por 7 días en Colombia, Guillermo Quintero. Sí, claro. Fue uno de los tipos duros en la batalla de la Humareda, que fue allí al frente. ¿Sí? Y en la biblioteca Carrillo su nombre. No, Carrillo, ese es Carrillo, el filósofo de acá de Atanque. Y hay varios personajes, te nombro otro. Rafael, ese es pariente de los Aguates incluso. Buenas noches, yo soy Ángel Nasser. En referencia a lo suyo también desconozco y bueno, ya me puse una tarea. Pero sí hay, y lo que yo he llamado como el sexteto del Magdalena, con el gran regenerador Núñez, cartagenero él, ¿sí? Que dentro de sus huestes tiene a Guillermo Quintero Calderón. Sus padres eran ocañeros, pero él nace en Puerto Nacional. El hombre logra educarse en Bogotá como abogado, pero también se pone las charreteras por el Partido Conservador. Muy aliado y muy de las entrañas
de este tipo que nació en Chinacotá, norte de Santander, Ramón González Valencia, que en Bucaramanga por un tiempo un hospital llevó su nombre. Esos dos, junto con José María Campos Serrano, eran los generalísimos manejados por Caro y por Núñez. Luego, a ellos, o de la misma línea, surge un hijo de un magdalenense nacido en Anapoima, Tolima, de apellido Rafael Maestre Samper, que también se alineó con las charreteras y combatió dentro de lo que fue esto de la hegemonía conservadora. El tipo alcanzó a ser juez en Bogotá, secretario del gobierno de Rafael Reyes, ¿sí? Y nosotros venimos en procura también de conseguir la partida de bautismo de su padre. Aquí. Gracias, señor Gracias. Bueno, hay un comentario de Fernando Quiñones Peinado que dice: grandilocuente exposición del por qué la Perla del Sur es el centro dinámico y de servicio de una rica y próspera región. Y hay dos preguntas, dice. Escribe Jader Sandoval: ¿hay algún documento y fecha en el cual se cambia el nombre de Aguachica, ya que antes era Aguachita? No hay ningún documento, y lo que yo he tratado de conversar con una profesora muy ilustre de la Universidad del Atlántico, María Trillos, ella me explica que el problema del español con las palabras de los indígenas era bastante complicado, y entonces ellos acomodaban. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que en México se escribe con J y con X, igual pudo haber ocurrido con la desaparición de la T y cambiarla por la C. Entonces, no hay ningún documento que diga se cambia la C por la T. No, por la T por la C. Sí, eso es muy común. Y de Euclides, ¿es cierto que Aguachica tuvo dos asentamientos, Aguachica Viejo y Aguachica? En lo que nosotros hemos trabajado no existe dos asentamientos. Existe lo que es la Hacienda San Roque de Aguachica, que a raíz de ese asentamiento que hay en la parte arriba, en la parte de arriba de Aguachica actual, cuando se acaban las haciendas alrededor de 1700, ¿cierto? 1750, la política de los Borbones es diferente en el reino español, entonces esa desintegración de hacienda lleva a que se busque un asentamiento nuevo, y es donde hoy en día está para acomodar el cobro del peaje del señor Antón García Bonilla, que Aguachica quedaba en el camino. Dice Simón Martínez de Valledupar que tiene la mano alzada. No, pero él debe escribir en el chat. Es la pregunta. Simón, debes escribir al chat, por favor. Simón, escribe al chat, por favor, desde allá de Valledupar. Bueno, el tema nos parece bien interesante. Sin duda alguna es un tema que me gustaría seguir avanzando, y es el reconocimiento de este territorio. Y la conexión, como bien a mí hay una cosa que me acaba de marcar en lo que dice Vicente. No lo había visto así. Es la mirada de del territorio, no como norte-sur, este-oeste, porque de alguna manera yo le pongo los otros dos, ¿cómo se llaman eso? Los puntos cardinales, sino mirarlo desde el punto de vista de la cultura. La cultura ribereña, riana, de Tambora, el Banco, Pamagameque, La Gloria, Gamarra, Los Puertos, hasta adentro, que llega hasta Cimití, y el Barranca Bermeja, la onda,
¿cierto? Y por el otro lado, la de Sabana, El llano. el llano, El valle. el valle, Que es donde pasa la carretera. la carretera, y hay una, digamos, de montaña, De cordillera. de cordillera, de montaña, que nosotros llamamos un poco como la Pero ese campesino de allá es diferente del campesino riano. Y el que vive acá a la orilla del río, la cultura es de la pesca, ¿sí? Y entonces ahí no se puede confundir uno con estas dos culturas. Y la cultura de los del Valle, que ha sido nacida a raíz del movimiento vial, por ejemplo, Pelaya, estos pueblos que nacieron, San Alberto, San Martín, ellos tienen una cultura combinada. En Aguachica, por ejemplo, se come el suero y el queso con la arepa o cañera, ¿sí? La yuca con el pescado mamo. El pescado mamo es el que le utilizan los de la cordillera arriba, que pican y lo salan y lo dejan un poco de tiempo, y ese le llama el pescado mamo. Entonces, esa cultura resaltada así muy interesante. Fernando. Tres preguntitas cortas. La primera, tengo una duda. ¿El gentilicio de Aguachica es aguachiquero, aguachiquense, o qué otro nombre a esa persona que lo nombra? Otra, usted ha hablado de un Antón García, él era también de nacionalidad española, quiere que me aclara. Y la tercera, preguntita corta. También he visto con unos ciertos vecinos de mi barrio de que hablan de que la patrona o patrón de Aguachica es Santa Rita, y usted nombró a San Roque. Yo quiero que me diga esa misma. No, El gentilicio nuestro es aguachiquense normal, ¿cierto? Por cuestiones estos de que hubo muchos morrocoyeros. A mí eso me parece interesante. Antón era español, ¿cierto? Estos, sí. Y ahorita ya te explica, por ejemplo, la relación que hubo entre la élite que llegaban de España y le hacían las encomiendas, y entonces tú eras de una élite de España y decía, bueno, vaya y explote tal sitio y le damos tierra. Y por último, el patrón sí es San Roque. Tú, perdón. Le quiero clarificar un poco lo de el Antón García de Bonilla. Está escrito y está documentado que este Antón García de Bonilla vino de España y él era carpintero, pero de navíos, y se quedó en Cartagena. Él enamora a una viuda de nombre María, su apellido Simancas, hermanita del obispo de Cartagena, y se casan. El obispo, al morir, le entrega a su hermana la encomienda de todo lo que conocemos como lo que es Aguachica, la encomienda de Aguachica. Pero imagínate, en tu calidad de mujer en ese tiempo, para venir hasta acá, y no lo hizo. Tampoco el que viene es Antón. Viene Antón y empieza a trabajar esto, y luego tienen un hijo, y es ese segundo Antón el que continúa con el tema en Ocaña, y lo que se conoce como Diego Hernández era el mayordomo de Antón. Pero para resumirle, son 4 personajes con el mismo nombre, y del que habla Vicente en el año 90, que le dona las tierras a los jesuitas, es cuando él testa en el 90 y fallece en el 96 de 1600 en Aguachica.
y se le entierra, que tampoco se sabe dónde es. Hasta ahí el tema de los Antones. He podido concluir que sí donan las tierras a los jesuitas, pero los jesuitas abandonan las tierras y pienso que hubo unas posesiones de esas tierras que nos tocaría irnos al Archivo Nacional de la Nación para el tema de a quién se le entregó la tierra, porque es que resulta que dicen de dos fundadores que nunca hubo fundación, que el uno es Casimiro Ramos. No, el otro personaje de los años 1740. Casimiro Ramos, no. Casimiro Ramos de Barahoja es uno. Y el otro, no recuerdo ahorita. El de Barahoja es el que venimos mirando, que sí tiene. Pero en 1858 aparecen unas escrituras donde los descendientes de Casimiro Ramos, sin el de Barahoja, empiezan a reclamar esas tierras para sí y para sus hijos, porque sus escrituras en una de las guerras se las quemaron. Entonces nosotros estamos en ese proceso y ya vamos en 1877 como con la tercera generación del supuesto fundador de Aguachica, porque de eso no hay nada. No hay acta, no hay nada. Bueno, muchas gracias, estimado. Muy bien. Bueno, creo que tenemos ahí. Simón está grabando un audio, vamos a escuchar, que dice que va a hacer un aporte para él. Hay una cosa que quiero destacar. Oyendo los apellidos, los nombres, es una conexión maravillosa. Fíjense que yo no recuerdo que aquí tengamos un colegio que se llame José María Campos Serrano. Cuando Vicente me dijo que era egresado del colegio de Vicente, que el presidente del MAC de Colombia, el último presidente de Colombia, costeño, ¿cierto? José María Campos Serrano, que nació en la carrera cuarta con calle 17. Ahí está la casa. Al frente está la de Madame Agustín, que se está cayendo. Y no sé qué le pasa a la gobernación, a la alcaldía, al ministerio, no sé qué va a hacer. Están los balcones cayendo. Pero no es nada de política, es una cosa que hay que proteger. Y diagonal a esa casa, miren las cosas de la historia que uno desconoce de esta ciudad. Nació el poeta del mar, Gregorio Castañeda Aragón, y ahí murió José Euterio Carlos de Ocaña. Esa conexión, como decía Vicente, que hemos tenido siempre, por cualquier razón política o por esa actitud un poco egocéntrica de los amargos, hacia adentro, abandonaron una región tan importante y, como bien lo decía Vicente, con petróleo, con mucha agua, con mucha morrocoya, para decirlo aquí en términos coloquiales. Increíble. Con toda esta historia, que como él bien lo decía, no es un historiador de formación en la universidad, pero que se ha dedicado a este tipo de... Es lo que nos parece a nosotros reconstruir esa historia de nuestro territorio, un territorio importante. Voy a terminar dándole, aquí voy a ver si puedo poner a Simón, ya mandó su mensaje. La aclaración que yo quiero hacer, bueno, primero ya se hizo una mención, eran dos cosas, sobre la hegemonía de Ocaña en todo el territorio sur de lo que es el departamento del Cesar y la, digamos, importancia que tuvo para el Puerto Real, donde todo lo que ocurría en el Puerto Real y en toda la zona sur era como si ocurriera en Ocaña. Y el caso de Guillermo Quintero Calderón, que nunca vivió en Ocaña, que nació en Puerto Real, que hizo su bachillerato en el Colegio Pinillo de Moncloa,
que se hace abogado del Colegio Rosario de Bogotá y que desarrolla toda su vida política prácticamente en Bogotá, incluso como delegado por otros departamentos al Congreso de la República, que fue vicepresidente efectivo, que fue presidente por 6 días durante el gobierno de San Clemente, por allá en 1898-99. Es una de las historias en donde la hegemonía de Ocaña prácticamente absorbió todo el sur. Y el otro aspecto que quiero destacar es el de Juan Manuel Barrera. Juan Manuel Barrera nació en Rincón, en Chiriguaná. Fue bachiller del Colegio Quinto. Estudió Derecho en el Colegio Rosario también. Fue efectivo, coronel efectivo del Ejército, fue escolta de honor de Manuel Murillo Toro, fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, fue secretario de Educación Pública del Departamento del Estado Soberano del Magdalena y fue gobernador provincial en Riohacha, en el Banco, en Puerto Nacional, y terminó sus días como un ciudadano jubilado en Río de Oro. En Río de Oro hay una calle que se llama el Callejón de Barrera. Y una cosa que es muy importante, en la franja central del departamento de Magdalena, todo lo que era Chiriguaná, Chimichagua, el Banco, era la franja sur del departamento. Era una tierra netamente conservadora. Y Juan Manuel Barrera era liberal, fue liberal. Por eso él nunca tuvo, digamos, acogida en su tierra. Y precisamente hay una cosa que es muy importante. Juan Manuel Barrera es uno de los firmantes de la Constitución de Río Negro y fue quien introdujo la propuesta en la Constitución de Río Negro de la abolición de la pena de muerte. Bueno. No, gracias, profesor Simón, por sus observaciones. Me parece importante. ¿Quién está conectado? Estará conectado. Profesor Simón, muchas gracias por su observación. La verdad que no conocía yo del señor Barrera, el capitán o representante. Es una tarea, como dice Ángel, que nos queda. Y estamos trabajando sobre esas personas ocultas que no aparecen en la historia, pero que nos nosotros la tarea de poderlos resaltar. Ok, gracias, profesor. Gracias, Simón. Hablamos. ¿Escuchaste, Simón? Bueno, muchas gracias a Vicente. Tenemos aquí para seguir hablando. Y aquí hay Quintero, Luis, de origen de allá de los Cañeros. Lástima que no vino Iris, tenía un trabajo que es Ocañera. Geograma, claro. Bueno, ahí ¿cómo se llama los indígenas que estaban ahí? ¿Por qué? Ahí había muchos Gutama, ¿no? indígenas. Estaban los Taré. En los Taré había uno, lo que es la Loma de González habían otros, en Ábrego habían otros, o sea, eran muchas familias indígenas que con la llegada de los españoles prácticamente lo desaparecieron. Bueno, muchas gracias, Vicente, muchas gracias a ustedes. Los invitamos para de hoy en un mes. Ya les digo la fecha, vamos a hablar de los municipios del sur del departamento del Magdalena. Viene el profesor Oscar Árquez Maestrale, académico de la Academia de Historia de Monpós. Nos va a hablar del sur del Magdalena el día 30 de agosto. Los esperamos este martes, el 30 de agosto, aquí, Guillermo y todo, para hablar de una bella historia de pueblos como el Banco, Humamal, San Sebastián, San Zenón, Pinto, Santana, etcétera, etcétera. Buenas noches para todos, muchas gracias.
gracias a todos por compartir este espacio, muy enriquecedor esta conferencia, doctor, muy buena. Todas las personas que estuvieron en el chat, gracias por conectarse. Estamos pendientes entonces para el 30 de agosto, que viene la 7ª tertulia Samaria. Le invitamos a tomarse un cóctel a todas las personas y muchas gracias a todos.